Voy a ponerme en mute, por si acaso. Shrimp farming is a challenging business. You must constantly pay attention to biosecurity, pond management, feeding practices, and changing environmental conditions. Disease remains the biggest challenge. INVE Aquaculture specifically designed innovative solutions to bring consistency and predictability to your production. Solutions that help you to obtain a better pond bottom and water quality by controlling pathogens and by supporting shrimp metabolism and natural defenses. INVE's nursery approach incorporates solutions such as probiotics, health boosters, and technical know-how. This approach focuses on several strategies. Ensure PL quality for better growth, apply correct biosecurity measures to provide consistency, deliver cost-efficient productivity. INVE's farm program offers you environment and health solutions for optimized performance during the grow-out phase. Environmental management implements biosecurity in the farm and controls the pond conditions. By disinfecting all equipment and pond bottom with SanoCare PUR, you can prevent the introduction and spreading of pathogens. It can also be applied to disinfect water in reservoir or directly in the shrimp pond, reducing Vibrio load during culture. The unique, highly concentrated probiotic mix SanoLife Pro W controls soil and water quality by bioremediation. It is applied to digest organic matter, to reduce nitrogen waste, and to keep Vibrio and pathogen load at its lowest. Health management helps to handle stress and to control pathogens. Freshly stocked post-larvae require special attention, as they do not have the robustness of adult shrimp. Sano S-Pack contains a variety of health boosters that reduce the impact of stress, keeping shrimp healthy during the critical first weeks of production. During a production cycle, manipulations, stressful periods, and increasing Vibrio load affect shrimp growth and survival. The application of Sano Top S on feeds gives the shrimp the capacity to cope and recover from such events. The top-dressing probiotic mix SanoLife Pro 2 is the only highly concentrated intestinal probiotic that helps gut balance to provide protection from pathogens. This results in better survival and improved digestive capacities for better feed conversion rates. Through the continued activity of INVE Bacillus strains, uneaten feed and feces are broken down rapidly, resulting in cleaner ponds and improved water quality. For large-scale farms or intensive systems, the coating of probiotics can be labor-intensive and can be affected by human error. SanoLife ProTab provides an easy-to-use product that incorporates Bacillus probiotics into slow-sinking wafers. Another option is SanoLife Pro S FMC, available for a feed mill application. INVE Shrimp Farm Solutions have been designed through our innovation department and tested in our laboratory and test center in Thailand. We offer an extensive distribution and an efficient delivery together with a worldwide field team of technical advisors in 27 countries. You can find more information on worldwideWeb.inveaquaculture.com/products. INVE Benchmark's Advanced Nutrition Division offers added value solutions for shrimp farmers with optimal cost benefits and better profitability. Let's care for growth together. Buenas tardes a todos. Los saludo con mucho gusto nuevamente. Soy Claudia Marín, su host para este webinar series. Bienvenidos a la segunda sesión de Hablando de poslarvas de camarón, edición Latinoamérica.
El tema para el día de hoy es gestión de riesgos en maternidades en los modelos asiáticos. Como siempre, agradecemos su interés y preferencia. Como ponente principal el día de hoy, tenemos desde España a Manuel Pulán, quien actualmente ejerce principalmente en Asia como gerente técnico de servicio al cliente para el cultivo y crecimiento de camarones. Bienvenido, Manuel. En el panel de expositores, damos la bienvenida a nuestro expositor de la sesión pasada, Alfredo Medina, gerente técnico de acuacultura para INVE. Tenemos el gusto de presentar nuevamente también a Olivier de Camp, director de segmento para granjas de INVE. Recibimos también a Marco Santos, Senior Expert para granjas en Latinoamérica, INVE. Del Departamento Comercial y Marketing para INVE Europa y Latinoamérica y coordinadora principal de este proyecto, demos la bienvenida a Maylin Chang. Haciendo posible este evento y por parte del equipo de Panorama Acuícola Magazine y Aquaculture Magazine, demos la bienvenida a Juan Manuel Martínez, acompañándonos desde los controles y el trabajo técnico. Finalmente, y como moderador de la tarde, cedo la palabra a Salvador Mesa, director y editor general de Panorama Acuícola Magazine y Aquaculture Magazine, quien explicará brevemente la primera dinámica de esta tercera sesión. Adelante. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los ponentes o las personas que componen este presidium virtual, digámoslo de esa manera. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el tercer webinar de esta serie de webinars de INVE. Tenemos algunas preguntas que no tuvimos oportunidad de resolver o de mencionar en la plática, en el webinar anterior que nos presentó Alfredo Medina. Voy a leer algunas de las que quedaron. Resumimos, sintetizamos muchas preguntas en unas 3, 4, 5 preguntas que más o menos reflejan las inquietudes principales de la audiencia sobre la plática de Alfredo. Alfredo, voy a empezar a leer una por una y tú vas respondiendo y nos vamos más o menos en ese orden. Son unos minutos nada más que vamos a tomar antes de iniciar la plática para darle extender un poco las respuestas a las personas que tuvieron la inquietud de hacer alguna pregunta sobre la plática de Alfredo. La primera pregunta la hace Salvador Reyes. Dice, al escuchar su charla y las medidas de bioseguridad que toman, por lo visto, no se debe a la calidad de las poslarvas. ¿A qué otros factores debería prestar atención? Al escuchar su charla y las medidas de bioseguridad que toman, por lo visto no se debe a la calidad de las poslarvas. ¿A qué otros factores debería prestar atención? No sé si entiendas la pregunta, Alfredo. Alfredo, parece que está un poco congelada la imagen. No está completamente clara, ¿no? Pero lo que interpreto es que, bueno, ok. Lo que interpreto en la pregunta es que las medidas de bioseguridad que se implementan en China, sí, obviamente están dirigidas a la producción de larva de buena calidad, ¿no? Como es el hecho de invertir en sistemas de filtración, de ultra microfiltración costosos, ¿no? Como una de las fotos que se instaló allí, pero al mismo tiempo se alimenta la maduración con poliquetos vivos.
¿no? Y el riesgo de introducción de patógenos es alto, ¿no? En esa parte realmente no es fácil entender, pero Uy. Salvador, creo que Alfredo tiene ahorita... Problemas de comunicación. Sí, ahorita él estaba viajando, entonces creo que por eso la comunicación no es tan buena. Alfredo, ¿nos escuchas bien? Adelante. Sí. Lo que podemos hacer es que, Alfredo, si no te molesta, yo respondo a las preguntas, si no te molesta, ¿no? Que las ponga, porque ahorita hay como un problema de conexión. Sí, igual yo... ahora escucho. ¿Sí? Se me pierden las señales. Sí, se pierde un poquito no sé la si señal. alcanzaron a escuchar la respuesta. Un poco, pero nos pueden escribir en el chat si escucharon algo no, o no. adelante. Sí. Adelante. Salvador, la primera pregunta, ¿puedes repetirla, por favor? Dice Salvador Reyes, pregunta, al escuchar su charla y las medidas de bioseguridad que toman, por lo visto no se debe a la calidad de las poslarvas. Yo no entiendo muy bien la pregunta, la verdad. ¿A qué otros factores se debería prestar atención? Lo que comentaba Alfredo es que dice que en su opinión hay varios factores que originan estos, o desde la intensificación, poca bioseguridad en ciertas áreas y poco ordenamiento en la ubicación de granjas acuícolas. Bueno, la segunda pregunta dice Luis Enrique Espinosa, pregunta, ¿el porcentaje de cópulas en las maduraciones de China las logran con o sin ablación de los reproductores? ¿O cómo va en este método en esa región? Es a través de ablación. Ok. Okay. Antonio Masari pregunta, saludos Alfredo, los parámetros considerados para las peles sanas están por encima de los que observamos en México. ¿Cuáles son los parámetros que aplican mayores valores? ¿O cuáles son los indicadores de calidad que podemos correlacionar con una buena cosecha? Ok, ahora se está poniendo especial atención a la carga viral de los animales, ¿no? Eso implica que hay un análisis por PCR antes, obviamente, antes de ser cosechadas las poslarvas. Este procedimiento realmente no es nuevo. En México lo utilizamos en los 90. Obviamente el tiempo en que se obtienen ahora los resultados son mucho más cortos que hace 20 años atrás, ¿no? Pero no es un procedimiento nuevo. Antonio lo conoce muy bien. Y los otros parámetros que también se dan importancia ahora, Antonio, es hepatopáncreas, condición de hepatopáncreas por los problemas que se están dando ahora, como ser EMS y la larva esta de vidrio que afecta directamente al hepatopáncreas. Coeficiente de variación como máximo 10% para PL10. Es otro de los parámetros que tienen peso o de los criterios que tienen peso en la evaluación de la calidad del larva. Bien, pues aquí prácticamente contestaste la siguiente pregunta, Alfredo, porque dice Víctor Talento, pregunta, ¿cuál debería ser el coeficiente de variación de las tallas para siembras para disminuir la deformidad? Ya habías comentado el 10%. Sí, es para tener más uniforme las tallas, ¿no? Básicamente eso, no como deformidad. Bien, Angie Cienfuentes pregunta, en China, ¿qué tan exitosos y comunes son los policultivos a gran escala de camarón y pepinos de mar? ¿Qué tal resulta la calidad de las poslarvas resultantes de este sistema? Bueno, no conozco policultivo. No, lo que comentaba la vez pasada es que
las instalaciones que se construyeron originalmente para producir pepino, ellos tienen la flexibilidad para transformarlas y producir larvas en las mismas instalaciones, pero no como policultivo. Muy bien, la última pregunta que tenemos de Braulio de Jesús pregunta, de acuerdo a las experiencias en China, ¿qué es lo que hace falta para poder ir asimilando los métodos manejados allá y poder ir acoplándolos en América? De las observaciones en China me parece interesante el uso de la energía geotérmica. No, fuera de ser obviamente una energía limpia, promueve o ayuda en forma general al medio ambiente, ¿no? Yo diría que en la totalidad de los países de América Latina, el consumo de diésel o gas para uso de calderas es lo común, ¿no? En China, por las regulaciones que el gobierno implementó, las instalaciones que utilizaban carbón mineral para calentar el agua prácticamente o fueron cerradas o se actualizaron o mejoraron los sistemas de calentamiento, ¿no? Para evitar mayor contaminación o polución en el medio ambiente. Muy bien, pues agradecemos, Alfredo, las respuestas y el esfuerzo que has hecho en tu viaje de parar y dar estas respuestas. Muchas gracias. Voy a hacer un comentario, una indicación. Recuerden que las preguntas y respuestas pues las pueden hacer a través del icono que se encuentra en la parte inferior de esta pantalla que dice Q&A o Q&A, que es para preguntas y respuestas. No hagan las preguntas en el chat, porque el chat hay más información de personas que saludan o mandan algún mensaje que no es una pregunta y entonces es más difícil encontrarlas ahí. Por favor, dirijan sus preguntas, escríbanlas en el icono en la parte inferior de esta pantalla que dice Q&A. Claudia, adelante, si vamos a entrar ya enseguida en la presentación de lleno. Gracias, Salvador, y gracias a todos por su participación. Pasamos ahora a nuestra plática principal, para la cual tengo el gusto de presentar al orador a cargo. De origen francés y con más de 25 años de experiencia en el manejo de proyectos en cría de camarones, Manuel ha forjado relaciones duraderas que traspasan barreras internacionales, desde Aquacop en Tahití y México hasta Seychelles y Australia. Actualmente, Manuel trabaja para INVE como gerente técnico de servicio al cliente para el cultivo y crecimiento de camarones en Asia principalmente. Bienvenido, Manuel Pulán. Adelante con tu presentación. Me parece que... Ahí está. Sí. Aquí. Bueno, pues empezamos. Pues buenas noches, buenas tardes a todos. Encantado de estar presente en este evento. Bueno, hoy vamos a practicar sobre temas de maternidades, que es muy relevante cuando estamos hablando de calidad de larvas y basándonos en la experiencia que hemos podido adquirir trabajando con nuestros clientes, en este caso en Asia. Entonces empezamos, el planteamiento es muy conocido, ¿vale? Tenemos un reto, un desafío constante con enfermedades desde décadas. Bueno, solo precisar en este caso la importancia del EMS para los temas de maternidades en Asia, especialmente en Tailandia. Es la llegada del EMS en los años 2010-2011 que hicieron que las maternidades empezaron a ejercerse en Asia y en Tailandia. Principalmente es un movimiento muy lógico, sobre todo por esa enfermedad. Pasa a los animales en una fase separadas al principio para tener un mejor control sobre la calidad de las larvas antes de ponerlas en el engorde. Un método un poco de cuarentena es muy lógico. En
temas de riesgos. Y luego, pues, las otras ventajas de maternidades son muy rectas. Acortamos el ciclo en el engorde, menos tiempo en el engorde son menos riesgos. Y luego, pues, evidentemente, una posibilidad de entrar más ciclos por año, un mayor rendimiento. Yo entiendo que el crecimiento de las maternidades, por ejemplo, en México, han sido provocados por temas de temperaturas, ¿no? Para intentar entrar 2 ciclos al año en vez de 1. Entonces, estamos con este tríptico, si podemos decir, tomando en cuenta que tenemos que trabajar con la gestión de los riesgos, lo que nos trae a los temas de bioseguridad para tener el éxito en la granja. Cuando hablamos de maternidad, estamos tocando los temas de bioseguridad, pero también es muy importante entender cuáles riesgos conllevan la maternidad para minimizar esos riesgos. Principalmente, una cosa muy básica también, más densidad quiere decir más alimento, quiere decir una mayor demanda en oxígeno. Tenemos que hacer una gestión de la productividad frente a la bioseguridad. Entonces, aquí estamos hablando de cargas. Nosotros trabajando vemos que hemos puesto unos indicadores aquí cuando estamos pasando arriba de la carga en alimento, o sea, la cantidad de alimento por día, poniendo un límite a 150 gramos por metro cúbico de agua, o una biomasa de animales pasando a más de 3 kilos. Estamos en una condición muy cargada, a nivel orgánico, a nivel bacterial. Esas cargas dan un desafío para mantener un oxígeno disuelto favorable, más de 4. Aquí ponemos 3,5 como niveles críticos. La consecuencia directa de esto, degradación de la calidad de agua, estrés, deterioración de todo el conjunto. Entonces, los riesgos aumentan. Hay un límite con lo que podemos estar haciendo y aquí ponemos esos límites. La práctica general es recambiar agua. Diluimos el sistema, traemos oxígeno, pero del otro lado consideramos que recambios de agua incrementamos el costo con el bombeo, la desinfección, los químicos, y también bajamos el nivel de bioseguridad ya que estamos usando recursos externos, lo que es un vector de contaminación. Entonces, cuando estamos hablando de gestión de riesgos, esta página es así para recordar que hay cargas que hay que tomar en cuenta. Esas cargas que menciono aquí son con un sistema de aeración muy bueno, todo impermeabilizado, pero siempre así hay límites. Entonces, nuestra recomendación en este aspecto, cuando estamos planeando una maternidad, pues obviamente miramos cuántos juveniles queremos sembrar, miramos qué crecimiento estamos esperando, miramos qué alimentación estamos programando, qué volumen tenemos, y miramos un poco cuando estamos pasando encima de esos indicadores, lo que nos recomendaría cuál sería la duración del ciclo. Nos permite encajar un poco el conjunto. Entonces, a nivel del entorno, de la gestión del entorno, estamos hablando de gestión microbial, ¿vale? Entonces, buena figura del yin y del yang, o sea, todo es un equilibrio. Yo entiendo que es el balance entre las buenas y las malas bacterias que nos hacen saludables, no realmente simplemente buenas bacterias. Este equilibrio es muy importante. Tenemos los principales actores, aquí agua, alimento, larvas. Luego tenemos los microorganismos que se van a desarrollar en este entorno. Básicamente zooplancton, fitoplancton y las comunidades bacteriales de tipo vibrio, pornísticas, y los probióticos que estamos añadiendo. Y luego tenemos todos los desechos orgánicos, consecuencia de las crías, pienso feces, mudas, posiblemente mortalidad y demás. Entonces, en nuestra gestión tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos, gestionarlos juntos para tener todo bien alineado. Entonces, para empezar con lo fundamental, el control de la calidad de las larvas.
es el tema del webinar. Sé que en una granja, cuando miramos los resultados, nos dicen que el primer punto crítico son las enfermedades, pero a nivel de granja, la calidad de larvas sigue siendo muy importante. Entonces, como se ha explicado en las sesiones anteriores, hay, Marcos creo que mencionaba, o Alfredo, unos 30 o 40 puntos que se pueden mirar en la calidad de larvas, o sea, hay muchísimos. Ahora en granja, la mayoría del tiempo no hay medios para hacer todo este chequeo. A veces no hay educación, no hay laboratorio, no hay tiempo. También las granjas, o sea, los operadores tienen que entender lo que están haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo es realmente mirando lo fundamental, lo que tiene una consecuencia directa en la maternidad y en las crías. El primer punto, que parece muy sencillo y muy lógico, pero muchas veces no se hace, es un conteo. Los laboratorios suministran siempre larvas a mayores. Puede ser 10%, 20%, yo he visto 50% en Asia. Hablamos del número real de animales frente al número de factura. El número de factura es para contabilidad. Para manejo es el número real que tomamos en cuenta. Entonces, obviamente hay que contarlos para saber qué estamos sembrando. No es un detalle. En temas de calidad, miramos el peso o la longitud del animal. O sea, si hay una balanza, se hace con una balanza, o si no, se hace con una regla. Aquí pongo 2,5 miligramos o 8 milímetros de longitud, lo que sería el promedio de lo que sería una PL10. ¿Vale? Ahora, una PL10 puede tener muchos diferentes tamaños, depende de cómo se ha criado en el laboratorio. Lo que sabemos es que si la larva es demasiado pequeña, no va a estar bien desarrollada para adaptarse en una maternidad o en unas condiciones de engorde. Yo he visto una diferencia de un par de días en el laboratorio que puede demorar el crecimiento en engorde de hasta 2 semanas. ¿Vale? Entonces, este punto es importante porque si sembramos y que vimos que la primera semana, las 2 primeras semanas de cría no crecen bien, tenemos que poder referenciar eso al peso de larva que hemos sembrado. Tenemos que saber si es nuestra gestión del engorde que falla o si son las larvas. Es importante. El segundo punto, se ha hablado también muchas veces en las sesiones anteriores, es la variación de tamaño. ¿Vale? Aquí menciono 30%, ¿vale? Como máximo. Es un punto muy importante para la granja. Yo personalmente no puedo manejar una cría en maternidad o engorde si no tengo este dato. La variación de tamaño en piscinas generalmente es un indicador de estrés. Ahora, si tenemos la calidad de agua que está bien, todos los parámetros están bien, no hay patógenos, pero vemos que hay una dispersión de tamaño importante, la mayoría del tiempo tiene que ver con la alimentación. Estamos alimentando demasiado poco o no hay suficientes racionamiento al día. A veces también hay demasiado corriente, lo que baja la disponibilidad. Así, al igual que el peso, si vemos que hay una dispersión de tamaño en las piscinas, tenemos que poder referenciar eso a las prácticas del engorde, temas de alimentación o del laboratorio. En mi experiencia, si sembramos una población con un coeficiente de variación alto, lo vamos a cargar durante todo el engorde. Vamos a tener todo el rato esa variación y nos da un manejo que es muy, muy complicado. Entonces, eso también, referenciar de dónde viene el problema. El último, la prueba de estrés, media hora en agua dulce. Yo recomiendo agua potable. He tenido yo sobrevivencia muy bajas en la prueba de estrés y lo que fallaba era la calidad del agua del grifo. Pero bueno, aquí estoy hablando de más de 80% de sobrevivencia de estrés. Es importante porque, bueno, cuando sembramos con esos criterios, por ejemplo, yo asumo unos 5% de mortalidad al sembrar, ¿vale? Ahora bien,
A veces las larvas pueden salir muy bien del laboratorio, pero al llegar a la granja no es así. A veces hay problemas en el transporte, fugas, problemas de temperatura. Si ha pasado algo durante el transporte, pues esta prueba de estrés nos permite ver qué resistente es esta población. La prueba de estrés que fallaría, que tendríamos una sobrevivencia menor que 80%, podemos ver que cuando vamos a sembrar esa población, una proporción mayor se morirá. ¿Vale? Entonces, todos esos puntos tienen un impacto directo en la gestión del engorde. Ahora bien, los requisitos de las granjas son mayores que esos. En granjas, más de 10 milímetros por una PDD. Menos de 10% de coeficiente de variación. Más de 95% en la prueba de estrés. Eso es lo que estamos esperando de una buena larva. Ahora los números que he puesto en naranja son límites críticas. Si fallamos en una de ellas, nos ponemos a preguntar y como os he dicho, va a tener un impacto en el manejo, el tamaño, la variación de tamaño. Bien, si se fallan en los tres, realmente yo creo que lo mejor que se puede hacer en este caso es echar una llamada al laboratorio, preguntar cómo va, si se puede reemplazar y mirar muy bien si se quiere sembrar este lote. En Asia, de momento, según lo que veo yo, las ganancias en granjas están fundiendo como hierro en temperatura. Estamos hablando de 20-30% de ganancias en una etapa de engorde, está muy bien. Es muy delgado esas ganancias. Si sembramos una larva que no es adecuada, las ganancias serán mucho menor y podemos acabar con pérdidas. Entonces, sé que es muy fácil decir tirar la larva, es mucho más fácil decir qué hacer, pero en este caso la maternidad tiene una ventaja tremenda, porque nos permite realmente, en tal caso, sembrar, mirar una semana o dos para confirmar este lote, para sembrar en engorde o no. ¿Vale? Segundo, temas de gestión a nivel de riesgo, obviamente, es la alimentación. La alimentación puede llegar a ser más de 50% del costo de producción. Una pequeña imagen ahí arriba a la derecha es simplemente por mencionar que el pienso, básicamente, estamos alimentando el agua en una proporción muy importante. Ahí acaba el pienso. La estrategia ahí es poner menos pienso de lo que podríamos poner, pero ponemos mejor calidad. Estamos usando dietas especializadas, que se llaman como dietas de transición. Esto es para básicamente hacer una transición más suave entre la alta nutrición del laboratorio y condiciones de granja. Entonces, usamos esa maternidad para preparar a los animales a enfrentarse al ambiente de granjas. Ahora bien, tenemos la alimentación ahí con esas flechas, tenemos esa zona verde que no es tan grande. Los problemas vienen cuando estamos alimentando demasiado poco o demasiado alto. A mayores de problemas de calidad de agua, de crecimiento, de dispersión de tamaño, el problema viendo de enfermedades, cuál es el reto fundamental de Asia. ¿No? En América Latina no lo sé la situación exacta hoy. Pero en baja alimentación estamos favoreciendo el crecimiento o los daños que pueden hacer enfermedades tipo bacterial como el EMS. Entendemos que la población bacterial, todo el sistema digestivo está poco colonizado, está poco activo, así que da más espacio para bacterias oportunísticas en crecer. Del otro lado, si alimentamos demasiado, obviamente es aún peor. Estamos acumulando materia orgánica, nidopatógenos, HP, whitefaces y más, están relacionados con problemas de sobrealimentación. Bien, hoy tengo media hora, así que la alimentación no la puedo detallar. Solo quiero poner los puntos claves. 6 raciones al día como mínimo. Pongo una variación diaria máxima del 25%, quiere decir de un día al otro. Simplemente porque si tomamos en cuenta que estamos alimentando bacterias y aguas,
pues si tenemos un cambio demasiado grande de un día al otro, vamos a tener un problema al nivel del equilibrio que tenemos. Obviamente, si hay problemas, cortamos el pienso, bien, pero es más cuando lo estamos subiendo. Y luego, al igual que en laboratorios, ponemos un cuadro de alimentación teórico, pero se tiene que adaptar con la observación diaria de los animales. ¿Okay? Si están llenos, la color, dispersión de tamaños, mudas, mortalidad, etcétera, se toman en cuenta para ajustar la alimentación. Último punto clave, ajustar en función de temperatura. Obviamente, si tenemos temperatura, por ejemplo, ahí en Asia a menos de 25 grados, perdón, estamos bajando las raciones diarias de unos 20 o 30%. ¿Ya? Y en esas condiciones vamos a subir las raciones por la tarde, que tienen temperaturas más altas, más que por la noche. Otro punto, cuando estamos hablando de alimentación y especialmente en prevención de sobrealimentación, estamos para favorecer corriente de convección, de abajo a arriba, usando soplantes y difusores, en este caso aerotubes. No circulación. Bueno, lo que quiero decir aquí es que hemos visto que si tenemos una corriente horizontal, una circulación demasiado fuerte en el tanque, o sea, imaginamos un raceway para peces ahí con una corriente muy fuerte. Cuando hacemos esto, generalmente vemos un incremento de las dispersiones de tamaño y una baja de la sobrevivencia. Entendemos que una corriente demasiado fuerte acumula pienso en zonas y baja la disponibilidad. Diferentes tipos de conectores, de sistemas que se encuentran ahí en Asia. En encarguamiento estamos hablando de 60-80 caballos por hectárea. O sea, depende del motor, depende del tipo de soplante que estamos usando, la corriente que tenemos. En general, estamos mirando un flujo de aire de más de 0,5 metros cúbicos hora por un metro cúbico de piscina. Generalmente problemas de presión no hay, ya que trabajamos en piscinas de 1 metro, 1,20 metros. Si tenemos más de 1,40 metros, ya tenemos que interesarnos a los temas de presión con las soplantes. En las soplantes generalmente es alto flujo, baja presión. Si trabajamos con piscinas demasiado profundas, hay que cuidar este punto. Es un ejemplo de una instalación en tanques de hormigón de 45 metros cúbicos. Bien, entonces para esa instalación estamos mirando 2 soplantes de 3,5 caballos. Una está funcionando, la segunda está aquí como de seguridad. Cuando tenemos 2 también estamos trabajando por alternancias, para alargar la vida útil del motor. Estamos hablando de 14 metros de aerotubes por tanque. Bien, el punto crítico de este tipo de instalación tiene que ver con el disolvimiento del drenaje y de la fosa de cosecha. El drenaje tiene que ser suficiente, así puede drenar bien. Si no es así, demora mucho durante la transferencia y conlleva muchos riesgos. Otro tipo de infraestructura que es una piscina de 1000 metros cuadrados, las fotos en este caso es Vietnam. Impermeabilizada totalmente, seguimos con una sombra, una tela de sombra, un drenaje central. Para esa piscina estamos trabajando con una soplante de 7 caballos y medio y unos 156 metros de aerotube, repartido en la piscina en 65 conectores. Aquí estamos trabajando también con seguridad de la soplante con 4 paddle wheels de 3 caballos. Cuando tenemos una soplante hay que planear una seguridad. Entonces, en este caso usamos los paddle wheels, que también representan una herramienta muy valiosa en este tipo de piscina, porque si tenemos una anomalía, un problema sobre alimentación, mudas importantes, lluvia, lo que sea, puedes prender los paddles por media hora, 1 hora, para aumentar la eficacia de una purga con el drenaje central. O sea que es una herramienta muy buena. Punto crítico de la piscina, bueno, igual el drenaje, pero también los pendientes. O sea, los fondos, los pendientes tienen que estar trabajados bien. No queremos huecos así. Bueno, es un nido a acumulación de materia orgánica, pero también complica de mucho cuando queremos drenar la piscina y cosechar.
ya que en este tipo de piscina pescamos mallando. No pescamos con el drenaje, ya que pondría demasiada presión en los animales. Pues ya ven chicos ahí trabajando con su red, recogiendo a los juveniles. Ahora bien, estamos hablando de maternidad, es un sistema súper intensivo, son densidades muy altas que estamos sembrando, contamos por litro. Las limitaciones que podemos encontrar están mayoritariamente referenciadas a 4 sectores. Primero tiene que ver con las vibrios o bacterias oportunísticas, pruebas de nitrógenos, principalmente amoníaco y nitritos, problemas de carga orgánica / oxígeno, y luego temas de complejidad de manejo de fitoplancton. Tenemos a veces problemas de crash. Bien, entonces quería precisar que los organismos tipo vibrios o tipos probióticos que están aquí en reducir la carga iónica por su oxidación son organismos llamados heterotróficos. Quiere decir que requieren una fuente de carbono orgánico por crecer y evolucionar en el medio. El punto es que los probióticos son heterotróficos y también viven. Eso es importante porque, por ejemplo, cuando estamos añadiendo melaza, por ejemplo, en el agua, fermentado o no, pues alimenta también a los vibrios. Tenemos que saberlo. Entonces, la estrategia aquí, creo que todos estamos de acuerdo. Si queremos competir contra vibrio, tenemos que usar probióticos en alta concentración. No hay otro medio. Del otro lado tenemos los nitrógenos, o sea, el ciclo del nitrógeno con las bacterias nitrificantes, y el fitoplancton son organismos autotróficos. Quiere decir que no requieren una adición de carbono orgánico. El fitoplancton sintetiza energía frente a la luz y nitrificantes a partir de nitrógenos. Pero el punto aquí es mencionar la importancia de poner una sombra en las piscinas. La sombra en las piscinas tiene dos aplicaciones, 2 razones. Primero, esa sombra va a reducir la variación diaria que tiene la dinámica del fitoplancton frente a la meteorología. Si hay sol o lluvia, o sea, esa sombra va a disminuir esos cambios. De otro lado, hay una competición entre el fitoplancton y las bacterias nitrificantes por nitrógeno. El fitoplancton consume nitrato, sí, pero también consume nitrito, también amoníaco. Más fitoplancton tenemos, menos nitrificantes pueden crecer. Y al nivel del control de nitrógenos, las bacterias nitrificantes están muy valiosas. Vale. Entonces, estamos hablando de competición por espacio. Entonces, este concepto de la vida microbial que llamamos exclusión competitiva. Okay, hay muchas cosas que no sabemos en el mundo bacterial, vamos aprendiendo mucho esos últimos años con el progreso de tecnologías, pero la base son limitaciones físicas que todos podemos entender que si cubrimos el espacio de un organismo y le quitamos su comida, no puede crecer. Ese es en cualquier caso. Ese es un hecho. Ahora bien, también sabemos que, por desgracia, las bacterias probióticas, por ejemplo, tipo Bacillus, son de lento crecimiento. Las vibrios, en comparación, son de rápido crecimiento. Aquí colocado 6 horas para Bacillus, 20 minutos por vibrio. Esos son como un promedio referenciado en publicaciones. Entonces, estamos mirando más o menos un factor de 20 veces en tiempos de multiplicación del uno frente a la otra. Otra vez, eso puede cambiar mucho de un sitio al otro, pero eso es una referencia. Entonces, quiere decir que básicamente cuando nosotros estamos cambiando agua, estamos trayendo espacio por las bacterias que pueden crecer, y como vibrio crece más rápidamente, pues cuando cambiamos agua damos una ventaja al vibrio. Imaginamos si cambiamos agua y que añadimos melaza,
Pues en este caso estamos dando espacio y comida a vibrio. Entonces, no es una cosa muy recomendable o hay que tomarlo en cuenta. Se puede decir, si lo miramos del otro lado, que si recambiamos menos agua, reducimos los riesgos. En este entorno de competición, pues entendemos que con menos recambios, con este manejo microbial, estamos en una posición mucho más eficaz en competir contra los vibrios. La pequeña imagen ahí, vemos que en 6 horas tienes bacillus trayendo su amiguito, del otro lado tienes vibrio trayendo una armada. Está claro que en este posicionamiento poca chance hay. O sea, es una cosa que hay que tomar en cuenta. Entonces, nosotros en lo que estamos trabajando, tomamos esta diferencia de 20 veces en crecimiento como una asunción de trabajo. ¿Vale? Eso es verdad o no lo es una asunción de trabajo. ¿Vale? Nos permite también ver que si miramos una concentración de vibrio que sea razonable, la liberamos a 500 colonias por milímetro en TCBS, pues nosotros muy simplemente aplicamos 20 veces más de probióticos. Nos da una dosis de 10.000 colonias por mililitro de probióticos por aplicación. Esta dosis la damos 2 a 3 veces por semana y cuando se hace el recambio, pues se aplica luego el recambio con aplicación directa. Y luego, cuando los vibrios suben de 1.500, vamos a decir 1.500 no es tonto, pero con vibrio hay que responder rápidamente. Que si esperamos demasiado, es demasiado tarde. Entonces, a 1.500 doblemos la dosis. Ponemos 20.000 colonias por mililitro. Ahora, si suben de 10.000, o 15.000, o 20.000, triplicamos la dosis y aplicamos por 3 días. Ahora, probiótico no es mágico. Con esa concentración de vibrios, hay que actuar no solo con probiótico, pero fundamentalmente en la fuente de los vibrios, que es materia orgánica, mudas, mortalidad. Entonces, cuando tenemos altos vibrios, primero hay que reducir el pienso, el alimento, hacer purgas, sifoneo, remover las mudas o la mortalidad y aplicar los probióticos. No solo aplicar probióticos. La última cosa sobre este tema de vibrio que quería decir, antes tenemos esta estrategia, esta herramienta de usar probióticos que ponemos en el agua, ¿vale? Para estar colonizando los biofilm, partículas en el entorno, ¿vale? Para empezar nuestra competición con vibrio. Pues es importante también poner probiótico en el alimento. En este caso, estamos contemplando colonizar el sistema digestivo de los animales. ¿Vale? Ahora bien, los probióticos se van a parar en el tubo digestivo, no todos. Evidentemente, se van a ir en el entorno a través de los heces o también directamente por leaching, cuando sean droga. Entonces, esos probióticos acabarán reforzando la presencia de los probióticos en el entorno. Y sabemos también que el camarón, por naturaleza, le encanta la productividad natural, que va comiéndolos, reforzando la presencia de los probióticos en su organismo. Entonces, la acción de los probióticos aquí, si queremos combatir contra los vibrios, tenemos un efecto tenaza entre esas dos diferentes entradas de probióticos en el sistema. Bueno, unos ejemplos de maternidad que hemos trabajado en Asia. Tenemos Tailandia, Indonesia, Vietnam, India y Australia. El punto es que se ve que se está haciendo maternidades en una variedad de infraestructura enorme, o sea, que sea tanques de hormigón o piscinas impermeabilizadas, pequeñas, grandes, bajo techo, bajo sombra, bajo invernadero. O sea, tenemos todas esas diferentes condiciones haciendo el mismo trabajo. Al final, cuando miramos un poco todas esas instalaciones, nosotros a INVE estamos un poco catalogando los sistemas y hemos diferenciado básicamente los diferentes tipos de maternidades en 3 segmentos.
tanto por la instalación que con la razón por la cual se está ejecutando esta maternidad. En principio tenemos un sistema que hemos llamado el booster. El booster es básicamente por ahí que empezó en Tailandia en 2010-2011. Los protocolos de booster son muy parecidos a los protocolos de maternidad que se hacía en el laboratorio. ¿Vale? Cuando estamos creciendo desde P5 a P15, ¿vale? Entonces los protocolos son muy similares. Estamos en densidades altas, estamos básicamente trayendo una PD10 hasta PD20, PD25, y el tema es realmente confirmar la calidad de la larva antes de ensamblarla en el engorde. Este sistema usa recambios de agua importantes. Como es un periodo de tiempo reducido, también estamos usando dietas de transición de manera intensa, ¿vale? Para favorecer más crecimiento, para tener esta ventaja de ciclos cortos más apreciable. Por ejemplo, hacer una maternidad para cosechar un animal de menos de solo 3 gramos, realmente entenderemos que no tiene muchos puntos si queremos incrementar nuestro rendimiento en ciclos. El segundo sistema que llamamos nursing es un sistema que nosotros apostamos, que estamos desarrollando. Se basa en la gestión microbial, usa recambios de agua reducidos, ¿no? Son densidades más bajas y lo estamos siguiendo por más tiempo. Entonces, lo que estamos contemplando en este sistema de nursing es una buena predictabilidad, una buena consistencia en los resultados. Es lo que queremos, algo a un costo bajo, simple y siempre llegando a destinación. Bien. El tercero es básicamente pre-grow-out. Entonces, no está muy aplicado en Asia, pero sí que se ve en unas cuantas granjas, así que lo hemos puesto en el sistema. Básicamente es como una maternidad hecho en una granja, donde se ha sacrificado o cortado una piscina para hacer maternidad. ¿Vale? Entonces son densidades más bajas y podemos seguir por más tiempo. El problema del pre-grow-out es que a nivel de bioseguridad no es muy fuerte. Mayoritariamente se hace a cielo abierto. No es muy recomendable, vamos a decir, a nivel de bioseguridad. Entonces, cuando miramos esto, básicamente miramos a la primera página de esta presentación de hoy. Más alta la densidad, más corto el ciclo, porque tenemos esas cargas. Entonces, en cada segmento, cuando tenemos esa carga, es ahí donde vamos a empezar a moverlos. Hay que ver que hay muchos riesgos. Estamos hablando de un juvenil de 1 gramo, así que no se puede echar a perder. Hay que hacer mucho cuidado. Entonces, para acabar, antes de detallar un poco una experiencia que tenemos en Vietnam, el mayor punto crítico de la maternidad es las transferencias de los juveniles hasta la granja. ¿Vale? Aquí en pocas horas se puede echar a perder todo. Dinero, tiempo, todo. Entonces, esas transferencias no es un detalle. De un lado tenemos la maternidad, ahí donde tenemos el puesto donde vamos a quitar el agua, donde vamos a pesar los animales para hacer un conteo, saber cuánto estamos moviendo. Y luego, pues, esos animales salen a transporte para asamblarse en el engorde. Vale, entonces, en este diagrama, en esta configuración de operación, identificamos 2 puntos críticos. El primer punto crítico tiene que ver, como lo mencioné un poco anteriormente, el tema del drenaje de la maternidad. Tiene que ser suficiente. Aquí se puede demorar mucho, simplemente esperando que se vaya el agua. Si es el caso, hay que planear por un sistema secundario de oxigenación. Con oxígeno, donde lo traemos en la maternidad cuando el nivel es muy bajo, para asegurar que tienen oxígeno. Entender que a nivel bajo, aeración con soplante y difusión es poco eficaz. Porque la columna de agua donde están las burbujas salen y la transferencia de oxígeno es muy bajo. El segundo punto crítico que identificamos tiene que ver con el transporte. ¿Qué distancia? ¿Qué estado? Se puede demorar mucho, porque los caminos en las granjas, bueno, a veces no son tan buenos. Si hay mucha lluvia, a veces son buenos. Entonces, lo que quiero ver al jefe de operación aquí
tiene que acordar esos dos puntos críticos muy bien. Básicamente todo en relación con el tiempo de la maternidad. Diría que en este caso, más que correr rápido, hay que correr juntos para que esto sea eficaz. La pequeña video que he puesto ahí son chicos de Vietnam. Era básicamente esta piscina de 1000 metros cuadrados que estaban mirando antes. Muy buena maternidad, pasó muy bien. Y ven que están trabajando ahí, moviendo animales, cosechando. Esto era como a las 5 de la tarde. A las 8 de la mañana seguían. Han acabado a las 9 de la mañana del día siguiente. Estaban todos súper cansados, juveniles en el suelo. O sea que hay que cuidarlo. Bueno, aquí un ejemplo de aplicación. Un comparativo que hemos hecho en Vietnam. Estamos trabajando con una empresa fuerte en Vietnam desde muchos años. Estamos trabajando con ellos en perfeccionar sistemas superintensivos indoor, como esa piscina que vemos ahí. Trabajamos con 0 recambios de agua. Hemos perfeccionado los protocolos, lo que nos da, creo que al último ciclo teníamos una variabilidad en resultados de 2%. O sea, en camaroneras 2%, para mí es increíble. Entonces nos da una consistencia en resultados muy grande, lo que nos permite básicamente probar, demostrar, confirmar procedimientos antes de mandarlo para la zona outdoor. Estamos usando esa zona como una zona grande de pruebas. En este caso, queríamos confirmar el interés de la maternidad. Entonces hemos sembrado 6 piscinas directamente. Son 6 piscinas de 500 metros cuadrados, 250 pd por metro cuadrado. Y del otro lado hemos sembrado el mismo número de animal, pero primero pasando en una maternidad de 30 días. Todo esto por 100 días. A 100 días cosechamos todo. En biometría hemos visto que en crecimiento hemos perdido algo con la maternidad. Eso tiene que ver con la nursery. Hemos perdido un par de días ahí con el crecimiento un pelín más lento en maternidad que en la siembra directa. En sobrevivencia hemos ganado los 5%, lo que nos da un factor de conversión más bajo, unos 4%. En temas de productividad, va a la ventaja de la maternidad. Ahora la diferencia entre los dos creo que estaba del orden del 1,2%. Muy poco. Ya, en este ensayo hemos tenido, o este ciclo hemos tenido una variación entre tanques de 4%. Les da un poco más de fuerza a los resultados. Pero el resultado ha sido este. Ahora bien, la ventaja que vemos ahí es cuando miramos el desglose de los costos de producción. Cuando estamos hablando de costo, es costo de todo el conjunto llevando a la cosecha. O sea, solo engorde o con la maternidad. Bueno, con la maternidad evidentemente tenemos como 1/3 menos de tiempo en las piscinas. Así que, por ejemplo, en ganancia de electricidad es muy importante. 1/3 menos en electricidad. Químicos, probióticos, laboratorios, estamos hablando de un orden de unos 20% de ahorro. En el alimento, menos 7%. ¿Okay? Las dietas de transición, más 47%, claro. Estamos forzando esas dietas para la etapa de maternidad, por las razones que estaba mencionando antes. Vale. Si estamos mirando el desglose de los costos por orden, pues vemos que esos ahorros que hemos hecho con maternidad cambia la estructura de los costos, pasando la electricidad al tercer puesto, con un cambio con el personal. Eso es un cambio muy importante. También las dietas de transición pasan del último puesto al penúltimo puesto. El resultado final ha sido un ahorro en el costo de producción del 9%. Y cuando miramos los beneficios del uno contra el otro, estamos mejorándolos del orden de 23%. 23% es como más de un dedo en la mano. Esto se ha hecho simplemente poniendo una etapa de maternidad, no se ha cambiado ninguna otra cosa.
tampoco no se está contemplando en esos resultados más ganancias con más ciclos. Pero en este caso, evidentemente, de manera muy clara, hay un beneficio tremendo al nivel de ganancias usando maternidad, sin mencionar los temas de incremento en control de calidad de larvas y de consistencia en la producción. Este resultado ha hecho que esta misma empresa que está haciendo una expansión actualmente, están expandiendo unos 1000 hectáreas de piscinas, pues lo están haciendo en 2 fases, todo con una etapa de 30 días de nursing, de maternidad, y luego el engorde. Lo estamos haciendo muy simple. Básicamente sembramos 2,5 a 3 pl por litro en la maternidad y luego vamos a 250 a 300 pl por metro cuadrado, juveniles por metro cuadrado en el engorde. Tenemos un ratio de 10 también en superficie. La North Story es de 320 metros cuadrados frente a un engorde de 3.200 metros cuadrados. ¿Vale? La última, pequeño resumen de lo que estaba mencionando hoy, puntos críticos en maternidad, pues el nivel de la instalación, la sombra, el drenaje y la aeración. Ninguno de los 3 es un detalle, ¿no? Más la seguridad. Nivel de carga, tomando en cuenta que hay límites. Ojo, cuando pasamos esos niveles, queremos recambiar agua o no, depende de las condiciones, pero ojo. Calidad de larva, esos 3 indicadores aquí, igual. Vamos a decir, gracias, tenemos una maternidad, si sembramos este lote que tiene esos parámetros, así podemos confirmar. Porque otra vez, con las ganancias de granja que hay al día de hoy, si sembramos una larva que no está correspondiendo con esos niveles que no son tan altos, poca fe tengo sobre las ganancias del ciclo. La alimentación, que no he podido detallar mucho, pero estamos hablando de más de 40% de proteínas en lo general, hasta 45%. El uso de dietas de transición, el uso de probióticos en el alimento. En calidad de agua, desinfección rigurosa, que tampoco he tenido tiempo hoy por detallar, pero es muy importante. Probióticos en dosis superior a 10.000 colonias por mililitro por el control de los víbrios. Y luego, pues, tomar en cuenta a nivel de riesgo los nitrógenos y los víbrios. Entonces, esta va mi presentación para hoy. Ojalá os haya gustado, interesado. Para mí ha sido un placer compartir un poco de información. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Yo tengo un par de preguntas para abrir una discusión, si el panel que nos acompaña quiere intervenir. De acuerdo a tu presentación, es evidente que las maternidades son un avance en la técnica de producción de camarón y aportan valor al final, ¿no? Tiene una ganancia, una reducción de costo y una ganancia al final. ¿Cuál crees tú que sea el principal paradigma que enfrenta el productor, no sé, en América Latina principalmente, para no usar estas o no implementar estas maternidades en su ciclo productivo? Un temor al desconocimiento puede ser un factor, un temor al desconocimiento y un temor a perder y tener resultados menores a los que tenía, una falta de disponibilidad de inversión para hacerlo. ¿Cuál en tu experiencia, en tu visita, en el conocimiento al mercado en América Latina, cuál crees tú que sea el principal paradigma que frena ese crecimiento de maternidades? Bueno, gracias por la pregunta. Al nivel de América Latina tendría que compartir con Marcos, porque yo en América Latina estaba trabajando en México hace 20 años, así que no, mi experiencia básicamente es en Asia. Hay mucha granja que han hecho maternidad antes y que han parado, porque no han resultado.
Por eso, cuando me han dicho si puedo hacer una presentación en control de calidad en este webinar, le he dicho, bueno, pues vamos a hablar de los riesgos. Porque para mí la maternidad está muy bien, pero hay que hacerlo muy bien. O sea, yo suelo hablar de pintar, ¿vale? Es como pintar con el cepillo o con el compresor. Si no sabes usar un compresor, no pintas tu casa con eso. El resultado no será bueno. Entonces hay que entender los conceptos que están detrás. Hay unos riesgos que conllevan eso. Entonces yo digo que para entrar en maternidad hay que tener suficiente conocimiento, ¿vale? Y manejo a diferentes niveles para poder tener éxito. Como he dicho, por ejemplo, en las transferencias, un error en el dimensionamiento del drenaje, eso podría echar a perder todo el trabajo. Entonces yo creo que no se desarrolla en todos los sitios simplemente por esa razón, como me decías, el miedo de no suceder. Ahora, temas de inversión, bueno, no creo, porque se puede hacer una maternidad con un tanque muy pequeño, con muy poca inversión, y no creo que sea el factor ahí que está limitando. ¿Y cómo facilitarle al productor el conocimiento o sea, la industria ha sido lenta en diseminar el conocimiento del manejo de maternidades? Estamos hablando de 20 o 30 años. ¿Cómo facilitar esa transferencia de conocimiento, de información, para que sea más útil? Porque tienes razón, la inversión puede ser un freno, pero no es de definitivo. Es más el miedo a no hacerlo bien y a terminar perdiendo más, ¿no? Bueno, es verdad que de momento, bueno, por desgracia, porque estamos hablando del corazón mío, estaría más en América Latina, siendo honesto, pero lo que estamos haciendo en Asia es, pues, ir juntos con todos los productores que estamos trabajando, mejorando sus técnicas, aprendiendo. Esta presentación también, bueno, estamos trabajando en lo que son booklets, o sea, libritos técnicos, donde exposamos protocolos y una serie de cosas. Yo creo que a través de este tipo de medios se puede, ¿no?, seguir informando a la gente. No veo otro vector. Compartir experiencias, ¿no? También las historias de éxito, compartirlas, hacerlas y crearlas, ¿verdad? No sé, Marcos, si tú quieras hacer algún comentario sobre esta situación en América Latina o en Brasil, por lo menos. Sí, aquí en Brasil hay mucha gente hoy es muy difícil no tener el versario, que aquí llamamos la maternidad de versario. En este último momento, algunos han intentado, por corte de costo, hacer una siembra directa para poblaciones de 5, 10, 15 camarones por metro cuadrado. Pero creo que cuando yo empecé, me salí de la academia y he venido a la industria, creo que las personas que trabajaban con maternidades estaban bien preparados para trabajar. Había mucho entrenamiento y mucha inversión en el personal que trabajaba. Aparte también el nivel de productos que había disponible, pues creo que era más estimulador por el precio del camarón en aquel momento, también invertir en mejores calidades de alimentos, etc. Para mí eso hoy en día, a veces, infelizmente, llegamos a alguna granja y vemos que los técnicos no están preparados. Los técnicos que están en versario. Esto únicamente tiene como base no la falta de soporte de las empresas, de los proveedores, pero eso es una baja calificación por un bajo sueldo. No consigues una mano de obra de calidad si pagas bien poco. Eso ha pasado mucho en la industria. Creo que en este momento
Lo que comentaba Manuel es demasiadamente importante. Nuevamente hablamos aquí no costo inversión. La maternidad es una inversión. Como yo he dicho en mi presentación, si utilizas una maternidad de ciclo corto, como 5, 8, 10 días, solamente para hacer una aclimatación de la larva o solamente para mirar su comportamiento y su salud, ya se paga. Porque una vez que está en la piscina, solo le queda alimentarla y después sacarla. Entonces, para mí es un poco de mezcla de cosas. A gerenciar también los costos. Es importante que el granjero lo sepa hacerlo. Con certeza los grandes lo saben hacer muy bien, pero la industria no es solamente hecha de grandes productores que están verticalizados, que producen para ellos mismos la poslarva y por eso quieren una buena calidad. La industria también es hecha de oportunistas, personas que están ahí para después que se salieron del trabajo, tienen una ganancia además para toda su vida. Entonces, hay diferentes tipos de personas que están invirtiendo en la industria hoy. Entonces, creo que es un poco de mezcla. Para los pequeños, representa una inversión pesada. Por ejemplo, hay pequeños en Brasil que tienen 1 hectárea, 2, 3 piscinas, es su granja. Y hay granjas de 1000 hectáreas también. O sea, es un mundo de distintos actores, diferentes pesos. Y eso también, al mismo tiempo que tienes un grupo que invierte en genética, en calidad de poslarva, hay un que está intentando dar alimento de engorda para la maternidad. Entonces, creo que la industria va siempre a tener estos diferentes puntos de balanceo. Creo que no es posible tener una industria homogénea, es como en la agricultura, la misma cosa pasa. Pero infelizmente sabemos que como hoy camarón es una commodity, no es Brasil que le pone su precio, no es Ecuador, sí es el mercado global, los principales consumidores, tenemos China, Estados Unidos, Europa, prácticamente son ellos que ponen precios a nosotros y cada uno puede invertir de su forma. Entonces vemos diferentes situaciones y por diferentes razones en diferentes países y creo que la genética también tiene un punto en eso, porque aquí, como he dicho antes en mi presentación, Latinoamérica básicamente trabajamos con poslarvas de resistencia. Entonces creo que en eso también los granjeros se quedan un poco más relajados con relación a necesidad compulsoria o de obligación de tener su maternidad, porque piensa que la larva buena es la que va a resistir realmente. Sí, pero esta es, como ha dicho Manuel, una ganancia de 30% para una granja es maravilloso, pero el momento que empiezas a perder en un punto en otro y equivocarse, y eso representar pérdidas en producción, eso te puede salir muy mal el resultado financiero. Claro, porque cuando estamos hablando de 30%, esto es una piscina. Muchas piscinas en una granja. Entonces hay como como dices, un success rate, ¿no? Un porcentaje de fallos que tienes en una granja. Imagínate, tienes 30% de ganancia, está muy bien, pero puedes también tener 30% de fallos en tus piscinas y al final acabas perdiendo dinero. Pero un poco sobre tu pregunta, por ejemplo, en Tailandia, y si te pones ahí en la mente de un granjero, cosas como el EMS, donde te matan a los bichos en una semana. ¿Vale? Cuando pasa eso, naturalmente vas a hacer una maternidad. O sea,
o sea, no tienes que explicar ni decirle el nombre de maternidad al señor. El señor lo va a poner primero en un tanque para mirarlos antes de poder en la piscina. Y ya poco a poco va mejorando la técnica, alargando, mejorando y ya. Entonces, yo no sé, en América Latina, pues ojalá tienen mucho menos problemas que nosotros podemos tener en Asia, pero estoy seguro que si toca el MS en una granja y en México y les remata a todos los bichos en 10 días, el próximo ciclo hará una maternidad. Yo lo creo. Sí. No sé, muy bien. No sé, Oliver, ¿quieres hacer algún comentario? Alfredo, sobre esta pregunta que hicimos. I would just say that both points of Manuel and Marcos show the way the nursery has been evolving over time. From when the EMS came, people went nursery, but it meant no real adaptation thinking. Just nursery is the magic, you put nursery and we solve problems. It failed, of course. And then people say it's not working. And what we see now is technology, adaptation, not magic, thinking exactly and improving continuously. And it's becoming very technical, but people are very knowledgeable more and more. And we see really a very good evolution into this phase of production. And Manuel explained the diversity, an example. Next week, Chomin will give another way, but also how these people are evolving over time. And Marcos commented from what he is seeing, of course, the approach in Brazil and the country. So it's very interesting to see this evolution from something which is not new, like you say, 20, 30 years, but it's really continuously evolving and adapting to the challenges that are faced by farmers, which are also evolving. So it's very interesting to see this positive trend, if you want. Bien, Oliver comenta que es muy interesante ver la evolución que ha tenido el concepto de maternidades. En Asia, como comentó Manuel, es una necesidad me imagino que por las altas densidades que siembran, un problema de EMS temprano, pues sería como el fin del cultivo, ¿no? Y ya las maternidades, me imagino, se han vuelto una situación indispensable. Sin embargo, en América Latina no es el caso realmente, porque no son tan altas densidades, son estanques mucho más grandes, hay mucho más espacio para las larvas en siembra directa. Quizá la carga viral, eso ayuda un poco a que no sea un golpe tan catastrófico. Y eso también ha ralentizado un poco el uso de las maternidades, aunque al final tengan un beneficio general, ¿no? Eso es lo que yo supongo. Bueno, tenía una última pregunta antes de pasar a las preguntas de la audiencia, y que esto que estoy diciendo me lleva a esa pregunta. Por ejemplo, Manuel, en el caso de México y algunas zonas como frías, ¿no? Como México, algunos otros países, pero en el caso de México en América Latina, la maternidad no da espacio, no da mucho tiempo. Tenemos 6, 7 meses de engorda, considerando lo que a partir de la siembra, ¿no? A partir de la siembra de una PL10, PL12, PL15, tenemos 7, 8 meses de engorda, ¿no? Entonces, son áreas muy grandes, algunas granjas son muy grandes, son 500, 1000, 2000 hectáreas, ¿no? Entonces, pasar toda esa siembra, toda esa producción por maternidades que van a estar ahí a lo mejor 1, 2 semanas, 3 semanas, no hay mucho tiempo para tenerlas ahí porque hay que sembrarlas a una densidad muy alta, no. Es muy difícil sembrar todo al mismo tiempo y tendrías que tener una infraestructura de maternidades enorme, ¿no? ¿Cómo afrontar, qué hay que recomendar ahí? ¿Cómo afrontar ese reto, por ejemplo? Bueno, yo estaba, a lo mejor Alfredo puede comentar un par de cosas porque estábamos compartiendo experiencia y Alfredo sí que tenía experiencia y creo que era en Nicaragua. Bueno, primero yo diría que nunca cambias una cosa que funciona. Primero, si lo haces, no el viernes, mi consejo. Pero básicamente, si no hay necesidad, no veo la razón por la cual hacerlo.
porque la problemática es diferente, como lo dices tú. Las enormes, la logística no es igual. Si hoy en día todo va bien, yo no veo razón de complicarlo. A veces es mejor quedarse con una base siguiendo más que ir complicando las cosas. Ahora bien, sabemos los retos que enfrentamos. ¿Qué va a pasar en 5 o 10 años? ¿Cuál será la próxima enfermedad? Yo creo que hay que prepararse también, porque esto nunca va a parar, ese tema de enfermedades. Vemos que es más y más y más y más complicado. Entonces, por ejemplo, en la experiencia de Alfredo tenía ahí un ejemplo bueno, una granja grande, donde básicamente si miramos, pues tenía una pequeña etapa de booster, luego una etapa de nursing y luego el engorde. Y el tema básicamente era la logística que mencionas tú, para poder traer todos los animales en el sitio de la granja para poder sembrar luego. Ese es el caso. No creo que aplica a todo el mundo el mismo concepto. Aunque es benéfico hacerlo, ¿no? Poco a poco. Aunque sea benéfico. Bueno, pero poco a poco, una parte, porque al final hace más seguro, aunque sea poco tiempo, como lo dijo Marcos, aunque sea poco tiempo, 10 días, 15 días, al final trae beneficios. Esa parte, si se hace bien. ¿No? Definitivamente, y si quieres pujar el sistema, a veces estamos hablando de la primera pregunta, ¿por qué no se hace? Tiene esos temas de riesgos, tal. Entonces yo diría que son lógicas, sería poner una maternidad para intentar, ¿vale? Un par de días, un par de semanas. La maternidad también se puede hacer un mes hasta 40 días. Ahora estamos desarrollando lo que llamamos sistemas multifásicos, donde tenemos como 3 fases o 4 fases. Y básicamente lo que estamos mirando ahí es, pues, tener una mayor rotación, pero es como otro nivel de maternidad. Es como tenemos esa rotación y al final lo que queremos, en lo ideal, sería pasar, por ejemplo, 30 días en uno, 30 días en el otro, 30 días en el final. Y de esta manera reducimos los riesgos en cada una de las piscinas y tenemos un modelo de negocio mucho más robusto. A lo mejor el negocio de camaronera tendrá esa robustez o esa... Dentro de algún tiempo. Ahora, por ejemplo, la última vez estaba hablando con unos señores de Indonesia que no sabían nada de maternidad, estaban en su granja, muy básica, y luego han hecho directamente un sistema multifásico en 4 fases. Bueno, ha fracasado, porque tiene que ir por etapa, ¿no? Porque tampoco se puede planear mover a los animales ahí todos los meses sin contemplar pérdidas. O sea que todo esto tiene que ser bien balanceado. Yo también mira, yo tengo seguro muchísimo que aprender de México. Ellos están haciendo nursery desde mucho más tiempo. Pero temas como bombeos, bombas de peces, ¿vale? Que se está aplicando. He visto yo unas cosas ahí en México, con esas tuberías. Sistemas de conteos automatizados. Pues este tipo de herramienta que puede reducir de muchísimo el trabajo y los riesgos. Entonces, yo creo que estas cosas también pueden traer. En esas piscinas enormes que mencionas ahí, bueno, yo entiendo que tú verías con una piscina, con una bomba de peces, simplificaría mucho también el trabajo. Entonces, yo creo que todas esas cosas tienen que llevar con su tiempo, pero hay que ir paso a paso, ¿verdad? Claro. Para ganar experiencia, porque si no, sí los riesgos se incrementan muchísimo. Claro, no sé si alguien más del panel quiera hacer algún comentario sobre esta pregunta. Sí, es que a veces, Salvador, hay, como comenta Manuel, hay limitaciones para algunos, ¿no? La limitación de red electricidad no está disponible, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Porque tienes una alta densidad, una maternidad siempre es intensiva, ¿no? Entonces es un momento que no puedes quedarte sin aeración. Entonces muchos optan por el juzgamiento de qué es menos peor, tener el riesgo
de que te falla la electricidad y no tienes ¿cómo dice? Un banco generador, o entonces hacer una siembra directa. Entonces, cada situación es una situación y tampoco veo, es difícil tener granjas que tienen el número suficiente de maternidades para hacer, como comentabas, eso representa una inversión muy elevada. Normalmente las granjas van construyendo a lo largo del tiempo y también van haciendo sus comparaciones de resultado y van también entrenando el personal. Es un proceso que exige una aclimatación, una adaptación de personal al trabajo. Las cosas también no funcionan. Estás esperando tu poslarva y te llama el laboratorio y te dice que te va a retardar 7 días la larva. O sea, es muy difícil hacer el momento que haces la cosecha en la engorda, ahí ya tiene de tu maternidad listo para poner. Sería perfecto. Eso es donde manejarías mejor el costo por día de la estructura. Los costos, como comentó Manuel, los costos son mucho más altos en la engorda, principalmente cuando se trata de sistemas superintensivos. El costo de depreciación, de construcción y todo eso hay que poner en punta de lápiz. Entonces, normalmente las personas que hoy trabajan o son encantados o te encantas con la maternidad y te haces inversiones cada vez mejores, o realmente si no tienes la condición, es mejor que no tengas, solamente utilice una maternidad para una aclimatación, una visualización de la poslarva y la envíes directamente después de algunos días hacia la engorda. Y aprender, ¿no? Eventualmente el uso de maternidades ha traído más beneficios que es como parte de la evolución de la industria, de la producción de la industria, pienso, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, creo que quien pretenda estar aquí mucho tiempo tiene que aprender a hacerlo y aprender a sacar ventaja en la medida en la que sus condiciones se la permitan, ¿no? Y perder el miedo al manejo, aprender a hacerlo bien y hacerlo. Sí. Yo también diría que en maternidad personalmente también ha sido para mí un vector para intentar materializar con las granjas mano a mano los temas de manejo microbial, ¿vale? Que esos conceptos de manejo microbial no se entienden muy bien del lado de las granjas. Hay muchas propagandas que podemos ver aquí y acá. Empezar por esos métodos a aprender a manejar el microbioma, si puedo decir, en maternidades es una manera de aprender, evolucionar, educarnos sobre este tipo de manejo en preparación para el futuro. Yo no creo que en el futuro vamos a poder tener este gasto de agua como lo estamos haciendo. En Vietnam, en Indonesia, en China, hay reglamentos ya que no dan licencias para granjas que le cambian agua. Vemos a dónde ha traído eso, estas enfermedades endémicas a países. O sea, no es el caso de América Latina y ojalá no sea mañana. Pero como vamos, llegará, ¿vale? ¿Y qué tenemos como oportunidad? ¿Antibiótico? Que no. Que no. Por nuestros niños, por favor. Entonces, no hay muchísimas más herramientas. El microbioma, esos probióticos, esos conceptos. Yo creo que hay que trabajar ahí. Hay que ir por ahí, hay que aprender. Y además es como, no es un concepto nuevo, es decir, en otras actividades pecuarias se usan los diferentes procesos de cultivo en las diferentes etapas de producción. O sea, es una tendencia natural, digamos, de una zootecnia de producción, ¿no? Prácticamente. Bueno,
Vamos a pasar a dar, a hacer a mencionar algunas preguntas para que las puedas responder, Manuel. Tenemos el tiempo, nos hemos colgado un poco el tiempo. Aquí hay una pregunta que dice, de Edison Franco, dice, ¿cuál sería el porcentaje de mortalidad o pérdida al implementar los métodos mencionados? Digamos, a lo mejor un porcentaje estimado dentro de un parámetro normal Es que no entiendo muy bien la pregunta. ¿El porcentaje de qué? ¿Cuál sería el porcentaje de mortalidad o pérdida al implementar los métodos mencionados? Yo supongo que los métodos mencionados se refiere precisamente a las maternidades. ¿Y cuál sería, digamos, si usas si usas maternidades, cuál sería el porcentaje de la siembra, lo que siembras a lo que finalmente cosechas? ¿Cuál sería algo lógico? Una mortalidad esperada dentro de un manejo relativamente bueno, ¿no? Sí, bueno, los resultados, por ejemplo, en este caso que estamos mencionando ahí, en maternidades tipo nursing, estamos generalmente alcanzando más del 90% de sobrevivencia en los 30 primeros días. Y luego estamos hablando de unos 85% de una entera engorda. Esos son los porcentajes de sobrevivencia que estamos esperando en las crías. No sé si responde a la pregunta, pero... Sí, si no, nos lo van a hacer saber. Aquí hay otra pregunta. Hay una confusión aquí en la audiencia, porque creo que Alfredo mencionó un coeficiente de variación para larvas más o menos bueno o esperado, que es de un buen lote del 10%, y tú mencionaste uno del 30%. Entonces la gente está preguntando, bueno, ¿cuál es un buen porcentaje de variación para la siembra? Sí. Cuando estaba intentando explicar, nosotros podremos esperar menos del 10% como coeficiente de variación de larvas. Bueno, en mi experiencia, mirando los lotes de larvas, si estaría descartando todos los lotes que tienen más del 10%, habría sembrado bastante menos. ¿Vale? Que sigue siendo variaciones de tamaño saliendo del laboratorio, es un problema. A lo mejor incrementando las densidades de núcleos en el laboratorio tampoco está mejorando el asunto. Entonces, lo que decía es 10% de lo que puedes esperar, pero al final, ¿qué estamos hablando aquí? Es que qué porcentaje vamos a tener que vamos a decir que no sembramos. Pero esa decisión de no sembrar, como decía, es mucho más fácil decir que hacer. O sea, estás mirando todo esto, pero no sembrar cuando tienes todo preparado tiene su costo. Esta es una decisión fuerte. Lo que digo yo es que sí, 10% estoy de acuerdo con Alfredo. No hay ningún problema. 10% es mucho mejor. Pero el tema es que si tienes 20, ¿qué haces? ¿Vale? Yo digo que si tienes más de 30, va a estar complicado manejar el lote. Porque la dispersión de tamaño te va a complicar de mucho tu manejo. Porque cada muestreo que vas a hacer no va a estar preciso. Vas a andar con muchas poblaciones en tu piscina y al final el manejo no es bueno. Entonces, no sé si aclara un poco el punto, pero como todo, voy a decir, hay un nivel óptimo y un nivel crítico. ¿Vale? El nivel óptimo es 10%, el nivel crítico es 30%. Es como la temperatura. ¿Vale? Un óptimo sería 28 grados, un crítico sería 22. ¿Vale? Es un poco esos rangos de riesgo que quería mencionar. Muy bien, aquí hay otra pregunta de Kevin Lécaro que dice, buenas noches, una consulta, ¿es válido colocar probióticos en una piscina con flujo abierto y agua sin filtrar? No es lo ideal, obviamente. No es lo ideal, porque al final todo depende del flujo que tienen, pero y el tanque, cómo entra, cómo sale. Pero evidentemente, si tienes un flujo alto, corriente, y tiras probióticos, pues los mandas al drenaje. Así que tampoco va a tener mucho tiempo en establecerse. Entonces, yo personalmente nunca he visto una maternidad funcionando en flujo abierto. Preparamos el agua, bombeamos, generalmente se vacía y se rellena. Entonces, en este caso aplicamos justo luego el recambio. Pero sí, obviamente con un flujo continuo pues hay que mirarlo porque no tendrá la misma eficacidad, obviamente. Sí, solamente complementando, no es común, como comenta
exactamente, Manuel, de tener flujo abierto. Yo no conozco, pero hay momentos que hacen recambios fuertes de grandes percentuales. Yo considero que recambios, si ya tienes tu probiótico como en 2 días en la pila, que ya hizo toda la colonización de sustrato, de paredes, de material en suspensión, de externamente los animales, internamente. No hay problema de hacer una reposición tan grande como 30%. Si en la agua nueva repones esta cantidad perdida. Eso es importante. Para peces es más común tener flujos abiertos. En este caso, yo recomiendo utilizar el probiótico en el alimento, porque en el alimento no se pierde. Va directamente la colonización hacia el trato histórico. Muy bien. Aquí hay una pregunta de Raúl Ramírez. Dice, ¿usted recomendaría aplicar probióticos a los cultivos de algas en los hatcheries? ¿Quién quiere responder? Bueno, no, en hatchery, algas, no estoy a la página. Lo siento, yo puedo responder. Fíjate, ya tuvimos algunas experiencias de utilización de probióticos en microalgas. Esa es la pregunta, ¿no? Microalgas. El resultado es muy bueno. Las microalgas, mientras ellas están bajo control adentro del cepario, está muy bien con relación a contaminación si tienes un aire muy bien filtrado. Si no tienes, ya hay contaminación mismo adentro del cepario. En el momento que pongas aeración ya vas a tener contaminación. Mismo con otras algas, con otras microalgas que vienen por el aire y se mantienen vivas en la tubería toda de aeración. Bueno, hicimos algunas comparaciones sustituyendo microalgas por microalgas liofilizadas y los resultados fueron muy buenos y eso se debió a la contaminación por vibrio. Una vez que la alga va al cultivo masivo que recibe toda el spray del mar, eso se contamina muy rápidamente con vibrios. Como comentó Manuel, la velocidad de establecimiento es increíble y la multiplicación. Entonces, los probióticos pueden ayudar a competir por sustrato, espacio y también competir por alimento con estas bacterias que también son heterotróficas y necesitan del mismo tipo de sustrato. Entonces, pienso que sea positivo utilizar, que puedas llevar una microalga como una fuente menor de problemas relacionados a virus. Bien, aquí hay otra pregunta. Marina Costa dice, el porcentaje de variación del 10%, hablaba de una PL10. Esto depende de la PL de la larva, entre más grande, más variable. Sí, por lo general es así, Salvador. Ajá. No, el porcentaje de 10%, o en otras palabras, el control de calidad por larvas arranca en el laboratorio. ¿No? El laboratorio es el que va a dar la luz verde para que esa larva salga. ¿No? Si mantenemos los rangos de coeficiente de variación alrededor del 10%, bueno, podemos asegurar que esa larva va a tener un crecimiento uniforme. ¿No? Si en la granja recibes animales más grandes, probablemente necesites coordinar con el laboratorio y exponer tus requerimientos, ¿no?
qué tipo de larva quieres recibir. Otra vez, todo este trabajo de control o evaluación de la calidad de larva no es nuevo. En México lo usábamos en los 90 y simple y llanamente hay que mejorarlo, ¿no? Poner nuevos criterios, ¿no? Como el hecho de chequear la larva por PCR y estar seguro que la larva que estás produciendo no es un vector más de enfermedades, ¿no? Y eso está en la decisión del gerente de producción o en la decisión de la compañía que produce la larva. ¿Qué larva quiero producir y qué larva voy a ofrecer al mercado? Muy bien. Respecto a la contaminación de vibrios en algas, bueno, tenemos varios productos, ¿no? que pueden ser aplicados para reducir la carga orgánica. Muy bien, aquí hay otra pregunta, dice, ¿a partir de qué PL se puede evaluar el porcentaje de dispersión de tallas? Te dejo, Alfredo, entonces responde. Básicamente en cualquier estadio, ¿no? Pero como es un proceso que toma tiempo, ¿no? En el caso del procedimiento que regularmente utilizaba, era la medición de 50 animales, ¿no? Pero por tanque, eso representa algo de tiempo, ¿no? Para poder chequear cada uno de los tanques si tienes en tu laboratorio, qué sé yo, 90, 100, 120 tanques, es un montón de trabajo, ¿no? Entonces, se lo hace básicamente entre 1 o 2 días antes de la cosecha. Muy bien. Urbano González pregunta, ¿se debe usar probiótico en el alimento para reproductores? Sí, es recomendable, pero Manuel, tú puedes... Bueno, no sé, adelante con la pregunta. en el laboratorio, Alfredo, adelante. Yo solo comentaría que todo depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando de cría o reproductores en piscinas o si estamos hablando de maduración. ¿Vale? Él habla de reproductores, me imagino que están en una fase de maduración, supongo, ¿no? Para eso sería. Y el mismo Urbano hace una pregunta, dice, ¿recomienda usar probiótico para cuarentena? ¿Cuál sería el más común? Sí, para cuando tienes algunas larvas en cuarentena o cuando se importaron algunas larvas y están en cuarentena o algo así, supongo, ¿no? Sí, yo personalmente recomiendo usar probióticos en cualquier tipo de configuración. ¿Vale? Aparte de que los casos donde tienes un recambio súper fuerte, donde nos preguntamos realmente cuál es la eficacia del producto, pero si no, en cualquier tipo de entornos, las vibríos estarán creciendo. Así que en cualquier tipo de entorno, se tiene que aplicar probióticos si no quieres tener este posible problema. En frente a poner el probiótico junto con el alimento en maduración, bueno, que sepa yo, el alimento en maduración se usa poquísimo. O sea, yo en mi tiempo usaba un poco de pienso para temas de vitaminas, pero estamos hablando de 2 o 3%. La mayoría son alimentación frescas y no creo que estamos realmente para hacer un enrobe del calamar con probiótico, este tipo de asunto. Entonces, en este caso estaríamos más con una aplicación en el agua, diría yo. Muy bien, la última pregunta que vamos a hacer aquí dice Galaxy A21, dice, buenas noches, saludos desde Ecuador. Deseo preguntar a Manuel su experiencia en el uso de ozono para desinfectar el agua en lugar de hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Ay, buena pregunta. Para tratamientos de agua. Bien, sabes, en granja, tratamiento de agua, es cierto que cuando tenemos, por ejemplo, en esa empresa en Vietnam, cuando trabajamos con 0 recambios de agua, modifica completamente el diseño de la agua. Entonces, en esos casos sí que podemos usar ozono para tratar el agua de entrada.
De momento estamos usando ultravioleta, no ozono. Depende de la calidad de agua que estás usando, obviamente. En Asia, por ejemplo, hay una diferencia bestial. Un pequeño río en el Mekong o el coral ahí en Indonesia no tiene nada que ver. La única cosa en mi experiencia que puedo decir es que si el agua está muy cargada, tienes que tener toda la batería de filtración mecánica antes de tu ozono si quieres que el ozono resulte. Si no, el ozono básicamente no va a hacer nada. O vas a tener que usar concentraciones bestiales que conllevas otras series de problemas. O sea, por ejemplo, si estamos para subir un ORP a 600, pues luego tenemos que poner carbono activado, tenemos que purificar esas aguas. Entonces, yo, para temas de laboratorio, sí, obviamente, ya se lo puede detallar ahí. Pero, como decía creo la última vez, estamos manejando ozono a 350 o 400 milivoltios para maduración y unos 600, 650 en laboratorio. Yo creo que es un sistema eficaz, sí. Pero en poca aplicación tiene. Okay, por decirte, en las instalaciones que conozco para maternidades, ya el ozono fue utilizado dentro del tratamiento de agua, ¿no? Obviamente, las maternidades están dentro de las instalaciones de las granjas donde el agua es bombeada, todos sabemos, a través de canales abiertos. La idea de recibir larva y mantenerla en condiciones adecuadas requiere tener buena calidad de agua. Y dentro de la calidad de agua tienes las dos opciones de utilizar cloro o usar ozono. En el momento en que utilizas cloro, te implica tener mayor volumen en los reservorios de agua y eso pudiera ser un limitante, ¿no? Entendiendo que los reservorios tienen que ser cubiertos con liner. En el hecho de usar ozono, el procedimiento que se utilizó prácticamente fue recircular el agua a través del ozono hasta alcanzar alrededor de los 500 a 600 milivoltios, ¿no? Llegada a esa concentración, podemos considerar que el agua ya está tratada suficientemente como para poder ser utilizada ya en la maternidad. Obviamente el costo del equipo puede ser un limitante, pero es muy práctico. Muy bien. Bueno, pues tenemos muchas más preguntas. Vamos a dar por terminada el webinar hoy. Recuerden que las preguntas, al final hacemos un resumen de las preguntas, condensamos las preguntas más importantes y les damos respuesta a las preguntas donde se concentran las mayores dudas al inicio del webinar siguiente, que es el próximo martes. Muchas gracias a los panelistas. Gracias, Manuel. Gracias, Marcos. Gracias, Oliver. Gracias, Alfredo. Maylin ya me está viendo ahí con ojos de prisa. Vamos a dejar a Claudia, si está por aquí, para que dé el cierre. ¿Sí estás, Claudia? Sí, aquí estoy. Gracias, Salvador. Bueno, no me resta más que dar las gracias y nos vemos el próximo martes. Aquí los esperamos. Okay, muchas gracias. Gracias, Salvador, y a toda la audiencia y expositores por su asistencia el día de hoy. El tema de la siguiente edición será la calidad de poslarvas en Tailandia, que estará a cargo del ingeniero Suomina Speitia. Los esperamos entonces el próximo martes 3 de noviembre a la misma hora. Y pues nada, buenas tardes y gracias a todos hasta entonces. Gracias. Bye bye. Bye bye. Chao.